Hola, bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a hablar sobre probabilidad total y el teorema de Bayes. Supongamos que tenemos un espacio de probabilidad. Omega, tenemos un experimento, omega es el conjunto de posibles resultados del experimento. S caligráfica es una colección de subconjuntos de omega que tiene la propiedad de sigma álgebra. Y P es una función de probabilidad que a cada elemento de S caligráfica, que es un evento, a cada evento le asigna un número entre 0 y 1. Tenemos dos eventos, E1 y E2, elementos de S caligráfica, con probabilidad positiva. La probabilidad de E1 es mayor que 0 y la probabilidad de E2 es mayor que 0. Entonces, hemos visto anteriormente el concepto de probabilidad condicional. Podemos hablar de la probabilidad condicional de E2 dado E1. La probabilidad de la intersección dividida por la probabilidad de E1. Podemos hablar también de la probabilidad condicional de E1 dado E2. Probabilidad de la intersección dividido por la probabilidad de E2. ¿Qué tienen en común ambas probabilidades condicionales? La intersección. Ambas tienen intersección en el numerador. ¿Qué tienen de diferente? Estamos hablando de las probabilidades condicionales al revés. E2 dado E1 y E1 dado E2. Y por supuesto el denominador cambia, ¿no? Sin embargo, como tienen esto en común, pudiéramos despejar de ambos la probabilidad de la intersección. Según la primera ecuación, la probabilidad de la intersección, E1 intersección E2, es la probabilidad de E2 dado E1 por la probabilidad de E1. Pero también la podemos expresar, según la segunda ecuación, como probabilidad de E1 dado E2 por la probabilidad de E2. ¿Ok? Probabilidad de la intersección. Ojo que no estamos hablando de independencia. En independencia, la probabilidad de E2 sería igual a la probabilidad de E2 dado E1. Sería igual a la probabilidad de E2 y tendría producto. Aquí no estamos hablando de independencia. ¿Sí? Estamos hablando de probabilidad condicional irregular. E1 y E2 son cualquier evento. Sean dependientes o independientes, no importa. ¿Ya? Entonces tengo la probabilidad de la intersección. Ahora, note usted que al ser esta probabilidad de la intersección igual a estas dos formas, tengo aquí otra ecuación. De esta última ecuación puedo despejar la probabilidad de E2 dado E1, pasando esta probabilidad de 1 al otro lado a dividir. Esa expresión se conoce modernamente como el teorema de Bayes. El teorema de Bayes fue publicado en 1763. Hubo un reverendo llamado Thomas Bayes. Él hizo un artículo sobre variables aleatorias, Bernoulli, cada una podía ser éxito o fracaso, y hablaba de una distribución uniforme de la probabilidad de éxito a priori antes de hacer las observaciones, y luego habló de la probabilidad a posteriori. Entonces él empleó esta ecuación. Su artículo salió 2 años después de su muerte, por cierto. Pero, ¿qué es lo que me dice esto? Me dice que yo puedo calcular la probabilidad condicional E2 dado E1 basado en la de E1 dado E2 si conozco ambas, la probabilidad de E2 y la probabilidad de E1. Veamos un pequeño ejemplo. En un campus universitario, el 70% de los estudiantes son varones. En el mismo campus, el 60% de los estudiantes son de la Facultad de Ingeniería y el 40% son de otras facultades. La mitad de los estudiantes de ingeniería reporta esa facultad que son varones. La mitad de esa facultad son varones. Pregunta: ¿qué porcentaje de los varones son estudiantes de ingeniería? Note que lo que le pregunto es un poco lo contrario de lo que está acá. Aquí hablamos la mitad, quiere decir que el 50% de los de ingeniería son varones. Aquí estoy preguntando al revés. ¿Qué porcentaje de los varones son estudiantes de ingeniería? Formalicemos el asunto. Experimento: tomo un estudiante al azar de esta universidad. Evento E1. Estudiante que tomé es varón. Evento E2.
Estudiante es de la Facultad de Ingeniería. ¿Qué me dicen los datos? La probabilidad de que el estudiante sea varón es 0.7, porque el 70% de la universidad son varones. La probabilidad de que sea de ingeniería es 0.6, porque el 60% son de ingeniería. ¿Qué me están diciendo aquí? La mitad de los estudiantes de ingeniería son varones. Eso me está diciendo que la probabilidad de que el estudiante escogido sea varón, dado que es de la Facultad de Ingeniería, es de 0.5. Es decir, si es de la Facultad de Ingeniería, porque la Facultad de Ingeniería la mitad son varones, ¿no? Entonces, si es de la Facultad de Ingeniería, la probabilidad de que sea varón es 0.5. Ahora, teorema de Bayes. Quiero saber la probabilidad de que sea de ingeniería, dado que es varón. Aquí está el teorema de Bayes, reemplazo por los valores que ya tengo acá, y obtengo 0.4286. Es decir, el 42.86% de los varones de este campus son estudiantes de ingeniería. ¿Sí? Al revés. Y usted tendrá que identificar en los problemas qué es lo que le está pidiendo cada uno. Quizás su profesor le ponga más ejemplos sobre este teorema, el teorema de Bayes. Ahora, en la forma original del artículo de Thomas Bayes, él utilizó otro cálculo o otra ley que ya era conocida para ese tiempo, que se llama la ley de probabilidad total. Vamos a ver esa ley. Primero, una forma sencilla de esta ley. Vamos a suponer que tenemos dos eventos, A y E. El evento A se puede particionar en dos eventos disjuntos. La parte de A que intersecta con E y la parte de A que intersecta con E complemento. ¿Sí? Estos dos eventos son disjuntos. Hicimos esto antes cuando hablamos de pruebas a partir de las acciones de probabilidad. Y ahí hicimos diagramas de Venn y todo eso. Estos dos eventos son disjuntos porque un elemento para estar en esta intersección tiene que estar en E. Y este en E no puede estar en E complemento. Entonces, este A es igual a S. ¿Qué me dice el tercer axioma de probabilidad? Me dice que la probabilidad de A, de esta unión, es igual a la suma de las dos probabilidades. Sin embargo, ya vimos hace un momento que la probabilidad de A intersección E es la probabilidad de A dado E por la probabilidad de E. La probabilidad de A intersección E complemento es la probabilidad de A dado E complemento por la probabilidad de E complemento. Este resultado que dice que la probabilidad de A es igual a esta suma, se conoce como ley de probabilidad total. Es decir, en esta ley se cogió el espacio muestral, el omega S, cogimos omega en particular, y lo particionamos en dos pedazos, E y E complemento. Y entonces calculamos la probabilidad de A según las probabilidades de cada uno de estos pedacitos del espacio muestral, según E y según E complemento, como probabilidad condicional y la probabilidad del evento E y del evento E complemento. Vamos a hacerlo un poquito más general. Esta forma no es la más general, pero es más general que la que acabamos de ver. Particionamos el espacio muestral en K eventos exhaustivos y mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir K eventos? Quiere decir E1 hasta EK pertenecen a ese caligráfico. ¿Qué quiere decir exhaustivos? Exhaustivos quiere decir que la unión de todos estos eventos me da el conjunto omega de todos los posibles resultados del experimento. ¿Qué quiere decir que sean mutuamente excluyentes? Eso quiere decir que son disjuntos, por pares, básicamente, ¿no? Mutuamente excluyentes. Entonces, estos conjuntos forman una partición del espacio muestral, una partición de omega. La ley de probabilidad total nos dice que la probabilidad de un evento A se puede calcular como la suma de la probabilidad de A dado E sub I por la probabilidad de E sub I. La suma es de igual 1 hasta acá. Solo funciona si tenemos una partición. Es decir, si los eventos de acá no forman una partición, esta ley no funciona. Tenemos que tener una partición. Se pueden relajar ciertas condiciones. Por ejemplo,
Se puede, sino que la demostración se vuelve más engorrosa, se puede demostrar de que no es necesario que la unión sea omega, pero sí que la probabilidad de la unión sea 1. Se puede demostrar también que, aquí hay un error. Aquí no debería decir 0, debería decir conjunto vacío. Conjunto vacío. Por favor, corrijan ese error en sus notas. Ese 0 debería ser conjunto vacío. Bien, seguimos. Entonces, aquí exigimos que la intersección sea vacía. Se puede relajar un poco la condición y simplemente decir que la probabilidad de la intersección sea 0. Creo que por eso me equivoqué. En todo caso, aquí debe ser vacío. Y hay formas aún más generales, hay formas continuas de esta ley de probabilidad total. Pero esta es la que vamos a ver para hoy y para esta clase. Podemos combinar el teorema de Bayes con la ley de probabilidad total. Y esta es la forma que utilizó Thomas Bayes en su artículo. La probabilidad de E sub j dado A es la probabilidad de A dado E sub j por la probabilidad de sub j y dividido para la suma de probabilidades de este tipo de numerador. Porque esta de aquí es la probabilidad de A. Aquí debería decir K. Otro error. Este me salió con algunos errores. Bien. En todo caso, ahí tenemos el teorema de Bayes. La combinación combinado con la ley de probabilidad total. Esa es la forma como salió en el artículo original. Un pequeño ejemplo de este. Una compañía tiene 3 máquinas distintas para fabricar el mismo artículo. La mitad de la producción la realiza la primera máquina, un quinto de la producción la realiza la segunda máquina y el resto de la producción lo hace la tercera máquina. Las 3 máquinas producen artículos defectuosos. La primera máquina produce artículos defectuosos el 5% de las veces. La segunda produce artículos defectuosos el 8% de las veces. La tercera produce artículos defectuosos el 7% de las veces. 2 preguntas. La primera, ¿cuál es la probabilidad de que haya un artículo defectuoso? Segunda pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que un artículo defectuoso venga de la segunda máquina? Ahí están nuestras preguntas. Vamos a ver lo que tenemos, vamos a formalizar. Experimento, selecciona al azar un artículo producido por esta compañía. Evento E sub 1, el artículo proviene de la máquina 1. Sub 2 de la máquina 2, E sub 3 de la máquina 3. Aquí le he puesto como E sub I, proviene de la máquina I y va de 1 a 3. Evento A, artículo es defectuoso. Ahora, la fábrica solo tiene 3 máquinas, y son las únicas 3 máquinas que producen el artículo. En ese sentido, estos eventos son exhaustivos. Un artículo puede venir solo de una de las 3 máquinas, no hay una cuarta máquina. Son mutuamente excluyentes porque un artículo no puede haber venido de 2 máquinas. Tiene que haber venido de la 1 o de la 2 o de la 3. No puede venir de 2. Entonces son exhaustivos y mutuamente excluyentes. Este de aquí es un evento cualquiera, ¿no? Artículos defectuosos. ¿Qué nos dicen los datos? La mitad venía de la primera máquina. Eso quiere decir que la probabilidad de que un artículo venga de la primera máquina es 0.5. Un quinto venía de la segunda. La probabilidad de 2 es 0.2. Un quinto es 0.2. Y el resto de la probabilidad tendrá que venir de la tercera, ¿no? Si aquí tengo 0.5 y 0.2, ¿cuánto queda? 0.3. Recuerde que la unión de los 3 es omega, y la probabilidad de omega es 1, entonces la probabilidad de los 3 debe de sumar a 1. ¿Okay? Tenemos también las probabilidades condicionales. ¿Cuál es la probabilidad de que sea defectuoso, dado que viene de la máquina 1? La máquina 1 tenía 5% de defectuoso, entonces la probabilidad es 0.05. ¿Cuál es la probabilidad de que sea defectuoso, dado que viene de la máquina 2? 0.08. Y tenemos la probabilidad de que sea defectuoso, dado que viene de la máquina 3, 0.07. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Cuál es la probabilidad de que un artículo sea defectuoso en esta fábrica? Bueno, teorema de Bayes. Perdón, ley de probabilidad total. Probabilidad de A es la probabilidad de A dado de 1 por la probabilidad de 1 más la de A dado de 2 por la probabilidad de 2 más la de A dado de 3 por la probabilidad de 3. Ley de probabilidad total. Lo que termina siendo es un promedio ponderado. Note que tengo 3 probabilidades de error, 0.05, 0.08 y 0.07. Y estoy ponderando o promediando estas 3 según la probabilidad de venir
de la 1, de la 2, de la 3, punto 5, punto 2, punto 3. Y eso es realmente lo que me da aquí la ley de probabilidad total. Me dice que la probabilidad de que haya un defecto en esta fábrica, un artículo defectuoso, es 0.06. El 6.2% de los artículos producidos por esta fábrica serán defectuosos. Y eso quizás incurra en una pérdida económica. Usualmente cuando se planifican presupuestos se incluyen estas pérdidas, ¿no? Bien. Otro detalle, este 0.06 tendrá que ser un número entre estos, porque es un promedio ponderado de estos. Jamás podrá dar a menor que el menor que el 0.05 o mayor que el 0.08. Un promedio ponderado de los tres. Y los ponderadores, por cierto, suman a 1, por lo que tenemos una partición. Entonces, la otra pregunta, ¿cuál era? ¿Cuál es la probabilidad? Si un artículo es defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que venga a la máquina 2? Bueno, por el teorema de Bayes, la probabilidad de que un artículo venga a la máquina 2, dado que es defectuoso, usamos el teorema de Bayes, usamos la al revés, que ya la tengo. A al lado de 2 es 0.08. Probabilidad de 2 sobre probabilidad de A, que ya la calculé acá arriba, 0.258. Es decir, si tengo un artículo defectuoso, hay una probabilidad del 25.8% de que haya provenido de la máquina 2. No es del 20% como los de la máquina 2. Es un poco más. Porque esta máquina es la que tiene mayor probabilidad de error. Tampoco es el que más error tiene, solo el 25%, en el sentido de que poca parte de la producción es producida por esta máquina, solo el 20%. Entonces el teorema de Bayes me da la probabilidad deseada. Se puede utilizar para muchas cosas. Por ejemplo, antes de las computadoras, los bancos tenían cajeros, cajeras, y no se hacían las transacciones por computadora, se hacían a mano contando el dinero. Entonces, cuando se hace a mano, hay el margen de error más alto, ¿no? Y uno puede usar esto para, si había un error en la cuenta y no se sabía de qué cajera vino, se podía más o menos repartir el error entre las cajeras equitativamente, ¿no? Bien, esto es el teorema de Bayes y la ley de probabilidad total. Sus profesores les podrán dar más detalles y quizás le den algunos ejemplos también sobre esto. Muchísimas gracias.